Estamos de regreso, amigos, en la Casa Guipuzcoana, donde estamos conversando con invitados nacionales e internacionales. En esta oportunidad está con nosotros Rafael Quintero, desde la hermana República de Ecuador, académico, científico, social de profesión. Tiene en su haber intelectual 27 libros y más de 200 artículos sobre la realidad ecuatoriana. Además, Rafael Quintero fue embajador de Ecuador en nuestro país. Coméntenos un poco qué le ha parecido la organización de este 16º Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Historia, que fue instalado ayer con un foro que es muy pertinente para nuestros tiempos actuales, la descolonización de la memoria. Bueno, el balance sobre la preparación y la organización tendríamos que hacerlo al final del Congreso, pero lo que hasta ahora he visto es un hecho inédito en la organización de los congresos de historia o de ciencias sociales. Es la gran participación de otras instituciones que generalmente no están insertas en la preparación de un congreso de historia o de ciencias sociales. Las gobernaciones, son 6 gobernaciones que participan en la organización de este evento, 7 o 6 alcaldías, una serie de instituciones, inclusive las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones culturales, universitarias, sindicales, en fin, y eso es muy importante. ¿Esto qué revela? Esto revela que la óptica con la cual se está organizando este 16º Congreso de Historia y tercero internacional es la óptica de que el pueblo empiece a apropiarse de cómo se cuenta su historia. Y eso es muy importante. Este es un elemento que indudablemente no ha existido en otros congresos, en ninguna parte de América Latina. Y tal como se está haciendo, por ejemplo, ayer hubo, qué sé yo, unas 2000 personas cuando me tocó intervenir a mí sobre el tema que se propuso, y realmente es muy importante que esto ocurra, porque la historia en definitiva tiene que ser la que el pueblo lleve en su memoria. Descolonización de la historia debería ser llamada la descolonización de la memoria histórica que tenemos todavía los pueblos en América Latina, porque nos han metido una idea sobre nuestra historia que es algo que debe ser desmitificado totalmente. Entonces, este Congreso tiene una doble importancia. Primero, la participación del pueblo venezolano, por lo menos de estas regiones, de La Guaira, los municipios del estado Vargas, en fin, el gobierno que está apoyando tanto, y también las instituciones de la sociedad civil que están organizando y en definitiva siendo parte de la direccionalidad que adopte este Congreso. Eso es inédito, eso es único y es otra innovación que nos ofrece Venezuela como tal al mundo. Así es, porque es importante eso que usted menciona, de que la importancia, valga la redundancia, de que la gente, el pueblo, se apropie de su historia y que sea el constructor en esta lucha que tenemos por las nuevas formas de colonización de la historia y de la memoria. ¿Por qué esa importancia? Bueno, los pueblos no son tales si es que no tienen una identidad terrigenista, asentada en el territorio y en la historia de ese territorio, en el pasado, en el presente y su proyección hacia el futuro. Entonces, en Venezuela hemos visto un cambio que comenzó en 1999, cuando se ganó una elección importante por parte del comandante Hugo Chávez, y él empieza con esta idea de que los cambios tienen que hacerse según las necesidades del pueblo en cada país. No es una idea extraña, no es una idea adoptada desde Europa,
Entonces, la revolución bolivariana tiene un profundo carácter terrigenista. Eso quiere decir del terrón, del territorio de Venezuela y de lo que constituyen sus pueblos, también sus nacionalidades. Entonces, en América Latina, en Venezuela marcó un nuevo sendero. Y como país bolivariano, bueno, Hugo Chávez estuvo un par de veces en Quito, e inclusive con el presidente Correa, a quien yo representaba en Caracas durante esos años. Se quiso hacer un gran proyecto en las costas de Manabí, una gran refinería para llevar, por ejemplo, petróleo venezolano, refinarlo, y proyectos de esa magnitud indudablemente no habían aparecido. La integración de América Latina, porque cuando Chávez habla del socialismo del siglo XXI, es porque él también introduce en este término, que ya se utilizó en los años 70 del siglo pasado en Chile, él introduce un nuevo elemento, que es la integración de los países de América Latina y el Caribe. Es decir, lo que José Martí llamaba Nuestra América y que llamamos Happy Ayala en Sudamérica. Eso es un ingrediente sui generis nuevo en el caso de este cambio que se impulsa. Y esto está presente en Venezuela, está presente y sigue germinando en Bolivia. En el Ecuador fracasó por la elección mala vida de Lenín Moreno, y ahora ha continuado con este neoliberal, este señor Lasso en nuestro país. Pero en otros países de América Latina ya vamos a tener cambios en Brasil, vamos a tener cambios importantes en Chile, vamos a tener cambios y profundización de ellos en otros países como Argentina y Centroamérica. México, vemos lo que está haciendo, recuperando el contenido nacionalista de su doctrina Estrada en política internacional, de tal manera que nuestro continente avanza. Y eso indudablemente tiene una respuesta en este imperio dominante de nuestro continente por ya 2 siglos, y la arremetida es brutal. Ya vemos cómo lo están haciendo en Europa, y ellos controlan los medios de comunicación y hacen una campaña de desprestigio de todo lo que hagamos. Este Congreso no tendrá ninguna noticia en ningún periódico de los Estados Unidos, pero yo le prometo que voy a escribir un artículo para difundir lo que se haga aquí en el Ecuador. Gracias, embajador, se lo agradecemos. Bueno, un mensaje final para quienes lo están observando en este momento. Bueno, para los conciudadanos bolivarianos de Venezuela y a quienes me puedan escuchar, el conocimiento de la historia, de nuestras historias particulares, es consubstancial a la conformación de una identidad nacional. La identidad nacional indudablemente se construye con el saber histórico. Nosotros en América Latina debemos, por lo tanto, tener en la agenda de las instituciones educativas a todos los niveles el conocimiento de lo que fuimos, lo que somos, para decidir bien hacia dónde vamos. Y naturalmente el camino de este continente es hacia la integración, la hermandad de nuestros pueblos y naturalmente una sociedad de nuevo tipo que trascienda todas las explotaciones que se han dado en el capitalismo. Muchas gracias a Rafael Quintero, que nos visita desde Ecuador. Así es, nosotros con esta interesante entrevista, amigos, vamos a devolver el pase al Salón Sucre, donde continúan las disertaciones en esta mañana histórica y cultural aquí en La Guaira.